El tema de hoy es explicar cómo se invierte el giro de un motor de corriente continua utilizando el Arduino. Para hacer esta inversión de giro vamos a utilizar el L293, que es un circuito integrado driver especializado para el manejo de control de motores. Vamos a utilizar un potenciómetro de 10 kiloohmios que se coloca a la entrada del conversor análogo digital del Arduino en A0, de tal forma que si esa lectura está entre 0 y 500, el motor gira el contrario del reloj. De 500 a 580 el motor se pare, y cuando la lectura sea mayor de 580 el sentido del motor sea la de las manecillas del reloj. ¿Por qué tenemos estos niveles de 0 a 500 y más de 580? Porque el Arduino es de 10 bits y solamente puede leer códigos binarios hasta 1023, o sea, cuando está los registros todos llenos con el binario 1. Entonces solamente puede leer de 0 a 1023. Desde 0 a 500 va a girar en un sentido, de 500 a 580 se va a parar, y cuando es mayor de 580 gira en el sentido del reloj. Aquí tenemos el driver, sus pines, tiene 4 entradas, y 1 y 2 y 3 y 4, obviamente las 4 salidas. Aquí está la distribución de los pines. Le vamos a utilizar IN1 e IN2 para hacer el cambio de giro del motor. Esta es la tabla de funcionalidad para estas entradas que vamos a utilizar del driver. Cuando ambas son altas, gira en sentido antirreloj, o sea, hacia atrás. Cuando es alto y bajo, hacia adelante, o sea, en el sentido del reloj. Y cualquier otra combinación, el motor se para. Entonces este es el programa o el sketch realizado en Arduino. Vamos a inicializar el potenciómetro en 0. Recuerden que dijimos que estaba conectado a la entrada A0 del conversor análogo digital. Y vamos a utilizar del Arduino el pin 6 y el pin 5, donde se va a conectar la entrada I1 y 2 del driver. Bueno, entonces inicialmente vamos a colocar ese pin del motor 1, que es la salida 6 del Arduino, como salida, igual ese pin que es el 5 como salida. Y vamos a escribir inicialmente en cada pin bajo. Ahí se inicializa. Bueno, recuerden que cuando es bajo o cualquier otra cosa, el motor está parado. O sea, bajo o bajo alto, el motor está parado. Este es un Dunker. Bueno, aquí en el programa principal entonces vamos a leer el potenciómetro y lo vamos a colocar en esta variable. Leemos el potenciómetro y preguntamos si es menor de 500 gire contrario al reloj. Entonces tenemos que colocar alto bajo. Si es mayor de 580 colocamos alto bajo. Bajo alto. Aquí alto bajo gira en un sentido, aquí bajo alto en otro sentido.
y de lo contrario, pues, o sea, entre 500 y 580, pues lo coloquen bajo, o sea que el motor se pare. Bueno, entonces aquí tenemos la simulación en Proteus. Este es el Arduino. Aquí está el driver, aquí está un motor de corriente continua, aquí están las conexiones del driver, salida 1, salida 2, y las entradas del driver y 1 y 2 que están, como dijimos antes, a los pines 5 y 6. Aquí tenemos el potenciómetro conectado a la entrada análoga A0. Esta es fuente, aquí está tierra. Entonces, al variar este potenciómetro, pues con los intervalos que vimos en el programa, podemos girar el motor hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, muchas gracias por compartir.